Son las 17 de la mañana, recibimos como cada sábado a Monseñor Carlos Castillo, arzobispo de Lima, para mantener un diálogo de fe. Monseñor Castillo, buenos días. Buenos días, Fernando, buenos días a toda la teleaudiencia. Bueno, usted ha pasado una semana más con las responsabilidades pastorales de un país y de una diócesis, en el caso suyo de Lima, que está sometida a graves dificultades económicas y graves también realidades de salud, ¿no? Díganos cómo avanza ese plan Resucita Perú, del cual usted nos había hablado la semana pasada. Bueno, en este momento está habiendo una reunión virtual de la Asamblea General con todos los sectores que ya se han ido conectando. A las universidades hay una sección de comunicación, los empresarios también se han reunido, los políticos. Vamos a ampliar a periodistas y a universidades la próxima semana. Pero es un amplio radio de personas que están, digamos, ya definiendo el lanzamiento, podríamos decir, efectivo, con comunidades o grupos de expansión y grupos centrales de orientación, ¿no? Pero está bastante bien, la cosa ha llegado a ser muy entusiasta, inclusive para muchos que quieren hacer cosas por el país, y es todo un sistema de unidad, de comprensión, de diálogo. Me parece que es una cosa que está yendo con una velocidad amplia, a pesar de que digamos, estamos demorando un poco, pero está viéndose una inteligencia, digamos, amplia en todo el país, y esperamos que en cada diócesis también empezar a organizarlo, ¿no? Ya tenemos algunos planes también en Lima. Por su parte, el Papa ha reanudado, porque las circunstancias sanitarias lo permiten ahora en Italia y en el Vaticano, sus contactos con fieles durante las audiencias de los miércoles, pero al mismo tiempo utiliza el tuit todos los días. Y el tuit de hoy me llamó la atención, está referido a Madre Teresa, que ha sido santificada entre tanto y que visitó el Perú. No sé si usted estaba en el Perú en esa época. Y el Papa habla de ella en relación con el amor gratuito, que es un tema que aparece en los textos de la Biblia que se leerán mañana, comentaremos de eso después. Sí. Dice amor gratuito derramado sobre todos sin distinción de lengua, cultura, raza o religión. Parece que esta exhortación del Papa se dirige particularmente a un país como el nuestro, dividido con mucha frecuencia por esos criterios, ¿no? Cultura, raza, lengua y religión. Sí, en efecto, en el texto además dice el Papa que pidamos la intercesión de Santa Teresa de Calcuta para que tengamos la capacidad de vivir en el amor gratuito, ¿no? Que yo creo que ese es uno de los puntos esenciales, ¿no? A veces pedimos, tú, Señor, resuelve todo, tú dale un milagro gratuito para todos. No, es inspirarnos, pedirle en este caso a una santa que está en conexión directa con el Señor, para que nosotros aprendamos a ser gratuitos de acuerdo a los dones que tú nos has dado. Y esto es una cosa, un aprendizaje muy fuerte, porque creo que, digamos, toda la fe cristiana ha puesto en el ser humano la responsabilidad de transparentar a Dios, y eso fue Teresa de Calcuta, ¿no? El cargar con la gente, empezó llevándose a los muertos que caían por el hambre en India, en Calcuta en específico, recogiéndolos para un buen morir, y después se fueron llevando a los enfermos, a los que se encontraban agonizantes. Tenemos aquí dos casas, una en Chimbote y otra aquí en Lima, en el Hogar de la Paz, y saludamos también con mucho cariño a las hermanas que se encargan de las personas más necesitadas, que están en extrema pobreza y en extrema situación de enfermedad, ¿no? Son muy pobres. Estamos en Yerbateros, es una casa que está en la zona céntrica de Yerbateros, que la vez pasada inclusive se contagiaron, ahora ya están bastante mejor, pero han sabido acompañar siempre el proceso de los más vulnerables. Monseñor, permítame que le haga una pregunta de origen laico, porque
Es una frase que ha sido pronunciada por la ministra de Economía ayer durante la interpelación en el Congreso. No lo quiero hacer hablar sobre temas económicos ni políticos, pero sí sobre un concepto que usted, que me ha impresionado. Dijo que hay que abordar la crisis actual sin derrotismo y sin soberbia. La soberbia es condenada en el Evangelio y en el Antiguo Testamento, pero el derrotismo de alguna manera también. Cuando usted comentaba hace pocas semanas, Jesús dice a Pedro: hombre de poca fe, te has caído al agua porque no tenías suficiente fe. Entonces parece que esta polaridad, ni derrotismo ni soberbia, tiene alguna inspiración evangélica, ¿no? No sé si es que la ministra lo habrá pensado así. Bueno, yo creo que como parte de la fe de nuestro pueblo, la ministra también participa de este sentido profundo de nuestra fe, que significa el reconocer que en una situación difícil hay que mantener la esperanza y hay que mantener también el criterio con el cual actuamos, ¿no? Y actuemos con una actitud de soberbia o con una actitud derrotista, conduce a acentuar la crisis. Un optimismo excesivo y un pesimismo total, los dos nos llevan a la perdición. Lo importante es ser realista y comprender los signos y detectar los signos por los cuales podemos avanzar con criterio y posibilidad. Y yo creo que ella, digamos, por lo que he visto en varias presentaciones que ha tenido y por las exposiciones que hace, nos muestra de modo muy interesante cómo nos podemos agarrar de ciertas cosas positivas para avanzar dentro del criterio realista de que las cosas no están bien. Pero justamente la grandeza humana, y en este caso también puede ser cristiana, es el detectar las posibilidades dentro de la adversidad. Y eso creo que lo estamos notando en su exposición, y creo que es una actitud consciente, responsable, que necesitamos que toda la feligresía, el país y los gobernantes y los dirigentes sepamos tener, ¿no? Es una cosa muy interesante y yo le agradezco también porque nos enseña un poco, una persona experta en economía nos enseña también a visualizar las cosas con criterio que en el fondo tiene que ver con la fe cristiana, ¿no? Hay un tema doloroso para muchos creyentes, monseñor, que es la imposibilidad legal de asistir a misas que signifiquen aglomeraciones y fuentes de contagio. El tema, que ha sido de una aplicación universal de la Iglesia, ha venido siendo levantado en los países como Italia, en donde se aplicó con mucho rigor y con naturalmente el respaldo del Papa, pero que como hay ahora menos contagios y una situación sanitaria diferente. Ahora, el caso naturalmente contrario es el de Corea del Sur, en donde una reunión protestante de esas iglesias un poco extremistas ha sido causa del contagio de miles de personas por el contacto estrecho, la aglomeración y el también abrazo, ¿no? En el Perú me parece que ayer ha habido una intervención policial en una iglesia en Huancayo en el que se ha detenido al sacerdote y a los fieles que estaban presentes en una misa fúnebre, ¿no? Porque hay una prohibición, pero es doloroso el no poder ir físicamente a misa para los creyentes, ¿no? Bueno, yo no he estado al tanto del último, que he estado en otras cosas, del último que tú me cuentas, pero las dos cosas son ciertas. ¿Cómo no nos va a dar dolor a todos los cristianos, a todos los católicos, el que nuestra fe implica la reunión, la convocatoria? No es una religión individualista, es una religión comunitaria, en donde además, ahora lo vamos a ver en el texto bíblico, se tienen que resolver las cosas tratando, poniéndose de acuerdo. Sin embargo, pueden haber circunstancias que cambian y que pueden ser perjudiciales para la vida de las personas. Y mientras eso sea vigente, hay que hacer un orden de prioridades. Y si bien es cierto que la fe nos alimenta a través de los sacramentos para poder fortalecerla, si eso es a riesgo de que podamos perder la vida o intensificar una pandemia, es necesario tomar precauciones. En este momento nosotros estamos preparando junto con los obispos de Lima, de Lima y Callao, somos 8, las bases de un protocolo progresivo, pero dentro de los límites de cuándo se pueda levantar
digamos, el proceso de cautela que estamos viviendo ahora. Por ejemplo, los domingos, de hecho, no podemos hacer manifestaciones públicas porque se llenarían las iglesias y podríamos tener una consecuencia como la que tú has dicho. Lo mismo hemos pedido a los lugares en donde hay velatorios que no se abran porque es normal, la gente tiene que ir porque es un deber humano y espiritual el acompañar, pero el riesgo siempre existe y es todavía una cosa muy, muy fuerte. Ojalá que en este descenso progresivo en que se está, podamos pronto tener la oportunidad también de una salida progresiva. Yo apelo a que la fe cristiana tiene un sentido de prioridades. El Papa siempre dice que los principios de la fe tienen un orden de prioridades. Primero el amor y la vida. Y bueno, después vienen las demás cosas. Bueno, hay un orden de prioridades en circunstancias concretas y es su cuestión de tener sentido común. En realidad, la mayor parte lo está teniendo, ¿no? Porque yo creo que hay una apertura a ese sentido en toda la gente. Pero claro, es normal que algunos quieran, pues, y es normal que lo digan, pero no podemos limitarnos a las costumbres, no hay que ir más allá. De acuerdo, Monseñor. Permítanos ir, por favor, a una breve pausa, después de la cual escucharemos al Papa y conversaremos sobre los textos de la Biblia previstos para la misa de mañana domingo. Dirigiéndose después a todos, Jesús añade: si alguno quiere venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, cargue con su cruz y me siga. De este modo, Él indica el camino del verdadero discípulo, mostrando dos actitudes. La primera es renunciar a sí mismos, que no significa un cambio superficial, sino una conversión, una inversión de valores. La otra actitud es la de tomar la cruz, la propia cruz. No se trata solo de soportar con paciencia las tribulaciones cotidianas, sino de llevar con fe y responsabilidad esta parte de cansancio y de sufrimiento que la lucha contra el mal conlleva. Monseñor Castillo, hemos escuchado al Papa desde la ventana de lo que era el apartamento tradicional del Sumo Pontífice en la Plaza San Pedro, hablando sobre la renuncia a sí mismo. Explíquenos ese concepto que sin duda tiene que ver con los textos de la Biblia previstos en la misa de mañana. La renuncia a sí mismo no es la destrucción de uno mismo, porque ahí el valor del yo que nos ha dado el Señor, que es más bien para que desarrolle uno la vocación que nos ha dado. La renuncia a sí mismo es la renuncia tanto a los límites como a los obstáculos que uno pone al que esa realización de la vocación se dé. Y sobre todo cuando uno se encuentra ante situaciones, como ha dicho el Santo Padre, en donde, se cansa, se enreda e inclusive hace cosas que son contrarias a la voluntad del Señor, ¿no? Y entonces reconocer los propios límites, los propios pecados, los propios males que uno hace, las caídas que uno puede tener, es importante y no más bien para petarse en que uno siempre tiene la razón, ¿no? Y eso es un cambio muy profundo porque vivimos actualmente una concepción de que ser humano es simplemente expandirse según sus intereses, sin límite, es la libertad absoluta, ¿no? Casi nietzscheana, ¿no? La voluntad de poder como el principio de existencia. Eso es pecado, eso es una cosa gravísima, y es que entonces no consideramos nuestros límites y creemos que todo lo podemos, somos todopoderosos, ¿no? O sea, nos ponemos en el lugar de Dios. Y justamente el ser humano es débil, es frágil y tiene que reconocer esa fragilidad para poder ir superándola a través justamente del amor
y de la participación con los demás de la vida en común, ¿no? Eso es lo que dicen los textos ahora, ¿no? Claro. Sí, justamente quería preguntarle por los textos de la misa muy bien ordenados. Yo no sé cómo es que se diseñan los textos del Antiguo Testamento articulados con el Nuevo, pero hay en primer lugar un pasaje del profeta Ezequiel, del profeta del Antiguo Testamento, digo, ¿no? Sí. Y luego uno de un salmo que habla de corazón endurecido, en contraste con el cual el pasaje de la carta de San Pablo a los romanos dice una frase tremendamente radical: el que ama ya cumplió con toda la ley, que dará lugar 3 siglos después a esta frase de San Agustín: ama y haz lo que quieras. Que es bastante radical esa frase, la verdad, ¿no? Ama y haz lo que quieras. Y luego Jesús en San Mateo diciendo: cuando 2 de ustedes estén reunidos, yo estaré con ustedes. Explíquenos, por favor, eso, bueno, la unidad entre esos. Sí. El punto esencial es que el profeta estaba llamado a decir la palabra al pueblo y, evidentemente, a quien dentro del pueblo cometía algo grave, ¿no? Aquí hay una cosa muy importante: la cerrazón de corazón, la dureza de corazón, implica la dureza de la voluntad, de la decisión. Yo estoy emperrichinado en que solamente lo que yo hago está bien y se acabó. Nadie tiene que decirme nada. Entonces la petición al profeta es: habla porque si no hablas no se corrige la persona. Entonces Dios manda hablar al profeta. En ese sentido, el texto de Pablo dice justamente: habla porque somos una comunidad de amor, somos un mundo basado en el amor. Y entonces, si hablas, vas a abrir a la persona, vas a abrirle el corazón para que no se endurezca y podrá entonces reconstituir su unidad con el mundo, con el pueblo, con la gente, con la comunidad. Y el Salmo dice: ojalá escuchemos hoy tu voz, no endurezcamos el corazón como en Meribá, ¿no? Como lo hizo Israel, que se cerró en sí misma, ¿no? Entonces, este corazón duro, el corazón para los hebreos no es el centro de los sentimientos solamente, es el centro de la voluntad, de la decisión. Entonces, abrir el corazón es abrir nuestra capacidad de decidir, a decidir de acuerdo a lo correcto y adecuado, a lo justo, no de acuerdo al primer capricho que tenemos. Y en ese sentido, el último texto, el texto de ponerse de acuerdo y orar juntos, es acogido por el Señor. Lo que pidan en mi nombre se les dará, si es que ustedes se ponen de acuerdo en la tierra. Y ponerse de acuerdo es hacer posible un solo corazón. Acordar significa ponerse en sintonía de corazones, ¿no es cierto? O sea, en sintonía de voluntades. Y yo creo que eso es urgente también para nuestro país. Y eso significa que nos digamos las cosas con claridad, nos ayudemos mutuamente a corregir nuestros males y a aceptar que nos equivocamos. O sea, tú mencionabas a la ministra, ¿no? Ayer decía, bueno, nosotros muchas veces hemos aceptado que nos hemos equivocado y hemos tratado de corregir. Bueno, ojalá tengamos esa misma actitud en todos los casos, ¿no? Porque de hecho somos humanos y no todo lo que hacemos es perfecto. Es más, normalmente es la perfección que creemos que tenemos es totalmente ideológica, porque tenemos cosas muy graves y algunas cosas se necesitan decir. Y el método que elige el texto bíblico, que es muy lindo, muy respetuoso, empieza a decírselo a uno. Si tu hermano peca, díselo, ¿no? Tanto que te haya afectado a ti como también a la comunidad. Hay escritos en donde dicen que cuando te haya ofendido a ti. Hay textos que dicen simplemente porque tu hermano ha pecado, tú háblale. Pero también el problema es social, no es individual, ¿no? Y si no te hace caso, ¿no? Entonces díselo a 2 o 3, y si no, díselo a la comunidad, y si no, entonces que sea para ti como un pagano o un publicano, que no significa necesariamente que hay que excluirlo de la comunidad, sino que hay que tratarlo pedagógicamente como uno que no ha entendido lo profundo. Y ahí quisiera decir una cosa que es muy importante. Hay 2 ideas de pecado aquí. Una se llama awon en hebreo y la otra se llama het o jet, ¿no?
Agún es, Het es el pecadito anecdótico, que es una falta, pero una transgresión de una norma, ¿ya? Y evidentemente no tiene mucho significado. Y hay el Agún, que es aquella cosa que hacemos que está en complicidad con todo el enredo general, la pérdida de sentido, el caminar como sonámbulos sin norte. Eso es lo que hace Jesús, darnos un norte para salir de los enredos, mirar lejos, mirar el bien común. Y esa maravilla de concepción del pecado, que es justamente, se rectifica cuando uno hace cosas que enganchan con el sentido de fondo, hace posible que las personas salgan de enredos. Nosotros normalmente somos como esos perros que se muerden la cola, enredaditos en un pequeño pecadito cuando no vemos que el pecadazo que tenemos, ¿no? Sí. Por ejemplo, el Papa, cuando hizo su primera intervención antes de ser Papa, habló de la autorreferencialidad de la Iglesia. Es una Iglesia que está anecdotizada en miles de cositas que parecen que fueran inocentes, pero que en el fondo usa gran indiferencia sobre el problema de los otros, de la misión del mundo. Tú lo has visto en el entierro después de estos hermanos que murieron desgraciadamente en la discoteca esa. Todos esos muchachos que estaban cargando irresponsablemente sin mascarilla, como la cerveza en lugar del agua bendita, ¿no? Pero yo digo, los católicos, los cristianos, estamos dispuestos a evangelizar a esas personas, a acercarnos y acompañarlos porque de repente no saben dónde van. Nosotros estamos encerrados solamente en nuestro mundito. El Papa dijo, no, hay que salir del mundito. Sí. Comprendemos perfectamente. Muchísimas gracias por sus palabras, Monseñor. Lo escucharemos mañana en la misa a las 11 que se celebra en la catedral y le pedimos para separarnos que como cada sábado ofrezca su bendición a los creyentes que lo escuchan y lo ven a través de RPP. Padre bueno, gracias a tu Espíritu te pedimos nos conviertas y nos ayudes mutuamente a corregirnos unos respecto a los otros y ayudarnos a encontrar el camino que nos lleva a la esperanza y a la salvación. Bendice tu pueblo y ayúdanos a todos a caminar siempre en unidad y así recibir de ti el amor siempre precioso que nos das. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los espero mañana. Muchas gracias. Muchas gracias, Monseñor Castillo, arzobispo de Lima, por sus palabras y por este diálogo de fe. Hemos culminado. Quédense en la sintonía de RPP, La Voz del Perú, y tengan todos un buen fin de semana. Buenos días.